Sí, Paula, tenemos información que se actualiza minuto a minuto. Perdón que estoy chequeando la información que me acaba de llegar. Están denunciando varias detenciones de manifestantes que participaban en una concentración en Altamira. Se habla de al menos 9 detenciones. Vos fijate cómo crece y crece la cifra. Recordemos que hasta hace algunos minutos estábamos en la sede del Foro Penal Venezolano, donde nos hablaban de 11 muertos en la jornada de ayer en total y un número importante de detenciones, pero no tan importante como lo que ha firmado el propio gobierno. Te quiero marcar algo también con respecto a la información que nos está llegando ahora. Y que tiene que ver con que podríamos estar hablando de una instancia ya más formal, digo, no solamente manifestaciones políticas del pedido de detención sobre María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, sino que podríamos estar hablando en breve de una instancia ya más formal en esa misma dirección. En breve, por supuesto, vamos a estar actualizando la información al respecto. Déjame decirte que hay un video en el que se registra que hay un técnico del partido de María Corina Machado que ha sido, según lo que denuncia la oposición, también secuestrado por grupos de tarea. Esto es lo que están denunciando a esta hora desde la oposición. Le pido a nuestra productora que me diga, y si no se lo envío ya mismo. Tenemos el video aquí de lo que nos han informado desde el espacio opositor. Sobre lo que sucedió, es un técnico del equipo de María Corina Machado. Nos cuentan que trabajan juntos desde el espacio Súmate, ¿no? Otra coalición u otro espacio político. Bueno, ahí están viendo el video, Pau. Y ahí se ve claramente el momento en el que una camioneta negra frena al auto en el que venía este hombre y lo suben a la camioneta que yo no alcanzo a ver bien, pero no le veo sin una patente, ¿no? Fíjate, sí, no ya, sin patente. Sí. Sin claro, patente, no. Sin identificación. No. Qué peligroso todo, Dios mío. No, sin patente, sin identificación, pero sí a plena luz del día, ¿no? Como estás viendo, yo la verdad que no te puedo dar precisiones del horario, sí te puedo decir que eso es lo que a esta hora están denunciando desde la oposición. Nosotros hemos tenido que ponernos un poco bajo techo porque ha caído una lluvia muy... 10 de la mañana. A las 10, sí. En el video, Pau, no llegué a registrarlo. En el video dice 7:30, 20:24, mar de martes, 10, sí. 2.1. A ver, 10 y cuarto de la mañana. Perfecto. Ahí estoy simplemente cerciorándome de que esa sea la hora en la que se produjo la detención. Entonces estaríamos hablando de que más o menos todo, al menos esta secuencia que se ha dado con dos personas que forman parte del espectro opositor o del espacio opositor y que forman parte del círculo de María Corina Machado, este hombre, un técnico del equipo de Machado, Ricardo Esteves y Freddy Superlano, habrían entonces sido detenidos más o menos en el mismo espacio de tiempo, ¿no? Porque sí, realmente lo de Freddy Superlano fue reportado ya en las horas de la mañana, ¿no? Nosotros, bueno, como contábamos antes y como escuchábamos en el testimonio, fuimos allí después. Obviamente nadie quería hablar, salvo esa señora que dio testimonio de lo que vio con sus propios ojos en el edificio de enfrente. Pero fíjate que es a plena luz del día. Déjame marcarte, Pau, que por supuesto estamos a la expectativa de lo que pueda suceder con una instancia de... aquí me están diciendo que fue hace un rato, no puedo corroborarte que fue exactamente en horas de la mañana, independientemente de la hora que figura en el video. Registra la camarita, pero hay que ver si está bien enseguida ajustada. Voy a pedir más precisiones. Hay mucho sol, sí, no sé sí, en qué parte fue. Estoy pidiendo más lloviendo, pero sí. hay mucho sol. Sí, mira, esto es algo bien característico de Caracas. Podés encontrarte con un cielo despejado, con un solazo y de repente encontrarte con lo que aquí le llaman un palo de agua, como el que recién acabamos de tener, una lluvia muy copiosa en Caracas. Encontramos a grupos de estas caravanas de motorizados que habían ido a la manifestación con María Corina Machado ya desconcentrados absolutamente, algunos de ellos a resguardo de la lluvia, debajo de los túneles. Hubo cierta atención, ciertas escaramuzas con oficiales
oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana que fueron desplegados justamente en el momento que se producía la desconcentración y algunos de los manifestantes seguían avanzando mientras otros volvían a sus casas, pero la información que tenemos a esta hora es que no habría focos por aquí de tensión entre policía o entre fuerzas de seguridad y manifestantes. Hicimos una recorrida bastante extensa desde donde estábamos hasta aquí y la verdad es que no nos hemos encontrado con focos. Probablemente también la lluvia, que fue bastante importante hace un ratito nada más, ha hecho que varias de las personas que se estaban manifestando se pongan a resguardo, ¿no? Más allá de que escuchamos mientras estábamos en el Foro Penal en Altamira que las fuerzas estaban reprimiendo y tratando de que se replieguen los manifestantes. Sí, en efecto me confirman, sí, que el horario es a las 10, el horario del registro es el horario en el que se dio esto, lo cual probablemente explica también el sol y lo que estamos viendo, ¿no? Esto sucedió a plena luz del día, en plena mañana, ¿no? En un horario, te diría, bastante cercano a lo que se registró en la casa de Freddy Superlano, este dirigente opositor, por cierto, de alto perfil, que también en el día de hoy fue detenido. En Foro Penal nos decían que no tenían conocimiento de dónde estaba él. Desconozco si se ha informado dónde está detenido Ricardo Esteves, repito, técnico del equipo de María Corina Machado, también detenido en el día de hoy, secuestrado, según denuncian desde la oposición, por grupos de tarea. Esta es la información, como verás, Pau, se actualiza minuto a minuto. Y probablemente en las próximas horas, entonces, estés dándonos la noticia de la detención de María Corina Machado, ¿no? Teniendo en cuenta esta orden que ya se habría firmado para detenerla, posterior a lo que fueron las declaraciones del presidente allí del Congreso, anticipando de alguna manera, ¿no?, que había que detener a los dos líderes opositores. Bueno, ahora la información es que estaría la orden sobre María Corina Machado, como una manera también, yo lo entiendo como para amedrentar. Estaba pensando hace un rato en lo que fue hace unos años la persecución a Leopoldo López, ¿no? Y finalmente lo lograron, ¿no? Leopoldo López está corrido de la escena, se fue de Venezuela, pero una manera de decir, bueno, esto te pasa si no... Estuvo preso. Hablando. Claro, estuvo preso y también desapareció durante varios días, muy similar a lo que... estuvo preso. Sí, mira, estuvo preso, después estuvo asilado en una embajada, después, bueno, finalmente ahora está en el exilio. Déjame marcarte algo. Esta es información de declaraciones que ha dado en una cuenta de su red social un ex fiscal en el exilio que alerta que el Ministerio Público estaría preparando una orden de captura contra María Corina Machado y Edmundo González. Es decir, ya no solamente es una manifestación política, obviamente, de alguien muy importante en la estructura del gobierno, como es Jorge Rodríguez, que ha llevado adelante la campaña de Maduro y que además es el presidente de la Asamblea Nacional. No es solamente una declaración política la de Rodríguez, esto, al parecer, tendría, y lo expreso en estos términos, un correlato en una orden de captura. Así que veremos lo que sucede en las próximas horas. Como te digo, la actualización de la información es minuto a minuto y realmente toda es información del máximo nivel de importancia, ¿no? Por eso estamos alertas a cada uno de los datos que llegan aquí. Obviamente estamos en diálogo con colegas, también monitoreando la situación en las calles por lo que hemos recorrido hasta ahora. Cualquier foco de tensión, repito, por ahora se ha disipado, pero bueno, veremos qué sucede en las próximas horas, también a partir de esta noticia, ¿no? Claro, Venezuela sin duda es la noticia central, por eso ya se incorpora todo el equipo de TN Central con Franco Mercuriali a la cabeza para seguir conversando de toda esta situación, ¿no? Porque queda también todo pendiente, Franco, lo de la Embajada Argentina y cómo van a volver los funcionarios y qué va a pasar con los 6 asilados. Hola Paula, ¿cómo estás? Caro, hola, buenas tardes a todos. Sí, arrancamos TN Central con toda la información. Gracias, Pau. Estamos atentos a todo lo que está pasando en Venezuela, la cobertura de Caro, de todo el equipo de TN, desde hace días allí en el lugar, donde en las últimas horas la noticia pasa por la Embajada Argentina allí en Venezuela, Caro, ¿no? Lo más relevante del día, si querés a esta hora, es saber qué va a ocurrir, si efectivamente va a ser el lugar para pedir asilo político y además esto que se denunció, ¿no? Cortes de luz,
amedrentamiento allí en la Embajada Argentina en Venezuela. Bueno, sí, obviamente que el foco de la información también tiene que ver con esto, pero los días en Caracas, o al menos el día de ayer y el día de hoy, han sido meses, ¿no? Porque han sucedido hechos de la máxima relevancia en 24 horas, ¿no? Por eso marco que son muchos los hechos salientes en un mismo día, pero ordeno un poco la información. Amanecimos hoy sabiendo que habían cortado el suministro de electricidad en la sede de la Embajada Argentina aquí en Caracas. Por fuentes diplomáticas, sé a ciencia cierta que han solicitado a través de una nota el restablecimiento del servicio. Sé también que el personal diplomático estaría viajando el día jueves. No tengo más precisiones para dar que esas porque, estaban terminando de establecer cuál iba a ser la manera en la que, o a través de qué vía, ¿no? ¿Por qué vía? Porque también hay suspensión de vuelos, iban a volar. Pero lo cierto es que con el personal diplomático esa es la actualización de la información. Ahora bien, tenemos que hablar de la situación muy delicada de los 6 asilados políticos, uno de los cuales conversaba con nosotros desde una ventana ayer por la noche, Franco, cuando nosotros fuimos, cuando fueron los manifestantes de María Corina Machado a defender la embajada, respondiendo a la convocatoria de ella. Uno de esos asilados que conversaba con nosotros nos decía, bueno, nosotros teníamos el rumor de que esto podía suceder. Yo le pregunté si temía una intrusión en la embajada y me dijo, solo el régimen sabe lo que es capaz de hacer. Las fuentes diplomáticas también nos explican lo siguiente. Si alguien está en condición de asilado en una embajada, esa persona tiene a esa persona se le tiene que proporcionar, en caso del retiro del personal diplomático de esa embajada, un salvoconducto para ser trasladado al país que le otorga asilo, en este caso sería la República Argentina. Ahora bien, esas negociaciones por el salvoconducto son anteriores a todo este proceso de convulsión preelectoral y ni que hablar post-domingo. Esas conversaciones venían realmente muy trabadas y ahora, por supuesto, están en un punto bastante crítico. La gran pregunta es si, por ejemplo, puede haber una alternativa con el traslado de estas 6 personas a otra embajada. Claro que la relación del gobierno es muy tensa también con otros países, así que la gran pregunta es ¿qué otra embajada podría funcionar como embajada que le dé asilo a esas 6 personas asiladas en la embajada argentina? Todos estos son interrogantes que no te puedo responder a esta hora, porque creo que nadie tiene la certeza de lo que puede llegar a pasar, todo es incertidumbre. Hoy fue la convocatoria frente a la sede de ONU de María Corina Machado sobre la avenida Francisco de Miranda. Vimos una cantidad enorme, quizás los compañeros pueden facilitarnos el material que hicimos hoy por la tarde, vimos una cantidad enorme de motorizados, al igual que en la manifestación del día de ayer, de motorizados, de personas que se habían sumado de a pie, familias enteras, chicos, muchos menores de edad, muchos adolescentes, muchos niños que iban con sus padres, también adultos mayores, acudiendo a la convocatoria de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Allí ellos ratifican la posición que han tenido desde que se anunciaron los resultados el domingo por la noche. Edmundo González Urrutia dice... A darle aire a Maduro, que está hablando ahora en vivo, y ya volvemos a Caracas con vos, a ver. Son 2 instancias, el Consejo de Seguridad y Defensa de la Nación y el Consejo de Estado, 2 instancias del más alto nivel, donde estamos precisamente los 5 poderes constitucionales. El Poder Judicial de Venezuela, su presidenta, magistrada Beatriz Rodríguez. El Poder Moral Ciudadano, su presidente, el doctor Tarek William Saad, fiscal general de la República. El Poder Electoral, su presidente, el doctor y profesor universitario Elvis Amoroso. El Poder Legislativo del país, doctor Jorge Rodríguez, está por llegar porque la Asamblea Nacional tuvo una sesión histórica donde por unanimidad votaron un acuerdo rechazando la violencia, la destrucción, el odio, la intolerancia y tan danada criminal, fascista que pretende imponerse y crear condiciones
para un nuevo 11 de abril, para un nuevo golpe de Estado, para una intentona. No para de hablar Fascista Maduro, ¿no? contra Cada nuestra tanto arma democracia estos y contra discursos, nuestro se pueblo. muestra acompañado además por militares. Le ha pedido a la justicia venezolana directamente que actúe contra Corina Machado y contra Edmundo González. Gonzalo Báñez tiene información sobre esto. Gonza, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Franco? Buenas tardes, ¿cómo es? Porque el Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa, básicamente el Sindicato de Prensa de Venezuela, acaba de publicar una actualización. 3 periodistas detenidos en 3 estados distintos: Valera, Barinas y San Juan de los Morros. Ahí se detalla el nombre y la identidad de cada uno de los periodistas y el destacamento o la institución policial que los detuvo. 3 periodistas detenidos, entonces, informa el Sindicato de Prensa de Venezuela, lo que forma parte de esta persecución que se viene dando en las últimas horas por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Quiero sumar a Richard Blanco, miembro de la campaña de Edmundo, y Corina Machado, que está con nosotros aquí en Buenos Aires. Richard, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué estamos viendo? Porque Maduro repite esta idea de pedirle una pseudo justicia que detenga a Corina Machado y Edmundo. Pero lo primero que tenemos que señalar es que en estos momentos tan aciagos que estamos viviendo, producto de las elecciones del día domingo, donde, por cierto, ya no son 73.23% de las actas que teníamos, como se anunció ayer, sino estamos llegando casi ya a 80% de las actas de del proceso electoral. Estamos frente a un dictador. Yo digo que ya ese es un orate de la política en el mundo. Nicolás Maduro no ha enseñado todavía una sola acta donde haya podido obtener el triunfo. ¿Podés contarle a los argentinos qué es tener un acta? Porque ustedes dicen tenemos el 80% de las actas. ¿Qué quiere decir? El acta es un documento donde los representantes de las mesas electorales, que aquí se llaman fiscales, firman a la hora del escrutinio en la tarde, cuando ya se ha cerrado el centro de votación, para que tengan constancia de lo que ocurrió en ese momento en ese centro de votación durante el transcurso del día. Contaron los votos. Eso es contar los votos. Contaron los votos, firmaron el acta. Y firmaron el acta. En algunos casos, colectivos que son grupos adeptos al oficialismo, que están armados, que tienen identificaciones policiales, etcétera, motos, ingresaban a centros de votación para amedrentar a las personas que estaban elaborando el trabajo electoral en ese momento. Nosotros en este instante podemos decirle al mundo entero que Edmundo González Urrutia es el presidente constitucional a partir de este momento. ¿Por qué? Sí. Porque tenemos ese porcentaje de acta en nuestras manos, bien resguardada, por supuesto, para enseñársela a los organismos internacionales que así lo requieran y, por supuesto, a los veedores que permitieron entrar a Venezuela. Insisto, porque mucha gente quiere entender esta parte de las actas. Ustedes dicen tenemos el 80% de las actas. Ustedes son copias, son papeles que se llevan los fiscales, los digamos, fiscales de la oposición, que firman todos los partidos políticos de todos los candidatos que participaron en el proceso electoral. En papel. ¿Y esos papeles los tiene la oposición? Nosotros ya teníamos el 73.23%, que daban casi 6.200.000 electores que habían votado. Exactamente se los puedo decir porque tengo la cifra acá. Sí. Son el domingo. Teníamos 73.23% de las actas recogidas. Sí. Y nuestro candidato obtuvo 6.275.182 votos, sí. Edmundo González Urrutia. Mientras que Nicolás Maduro obtuvo 2.759.256 votos. Ayer pudimos recuperar más actas, que están llegando ya casi al 80%, y pudiéramos seguir recuperando más actas con aquellos fiscales que se tuvieron que retirar por el amedrentamiento, por el abuso que permanentemente hacen. ¿Y eso no está digital? ¿No está en la página web? Eso está en la página web, ya se puede ir entrando para revisarlo. Pero perdón, aclaro eso, porque es una página web paralela que abrieron ustedes, no es la página web oficial, que entiendo sigue caída. Claro, por supuesto, sigue caída. Pero para aclarar eso, porque si no parece que es la web oficial, y la web oficial no está. Corina Machado lo contaba ayer y lo transmitió por sus redes sociales, que hay una web robusta, sí, que establecieron ustedes, la oposición, para que
sociedad pueda acceder a estas actas. Es importante si usted pudiera explicarnos cómo accede la oposición a esas actas, porque lo que está reclamando la comunidad internacional ahora a Maduro es que muestre justamente las actas y los documentos, los números que lo dan, según él, ganador. Ustedes están mostrando las de ustedes. ¿Cómo accede la oposición a esas actas? Esos documentos, que son documentos oficiales del Consejo Nacional Electoral, del proceso electoral, llamada actas, las reciben cada fiscal cuando concluye el proceso electoral. Se las tienen desde el domingo, solo que no habían podido reunirlas. Domingo pudimos recoger el 73.23% que da esta cifra. Una cifra, por cierto, que ya como se los dije, el candidato Nicolás Maduro tiene 2 millones y tanto y nosotros tenemos 6 millones y tanto. Estamos hablando de 3 millones de votos. Claro. Si en este momento aparecieran el 20% de las otras actas electorales, sin embargo, y le diéramos todos los votos a Nicolás Maduro, seguimos siendo nosotros triunfantes en el proceso electoral del día domingo. Con la entrevista, que queremos volver con Caro Amoroso, que está en Caracas, la tenemos ahí en cámara. Caro, está hablando Maduro, estamos mostrando también la imagen de Maduro, que no ha parado de mostrarse, de reunirse, de mandar a los militares a hablar públicamente, ¿no? Hubo comunicados de varios de los militares que responden a Maduro diciendo que lo estaban respaldando. Así es, yo quiero marcar algo, ¿no? Hay una apelación muy fuerte en el discurso de la líder opositora María Corina Machado a las fuerzas, ¿no? Como diciendo, no estamos enfrentados, ustedes únanse al pueblo, ¿no? Esto también se ve en las manifestaciones, no sé si pudimos recoger algunos de los testimonios que hacíamos más temprano para que ustedes lo vean. Gente que le dice, soldado, en carteles, soldado, tú también eres pueblo, ¿no? Apelando a esos integrantes de las fuerzas para que no los repriman en este contexto. Quiero marcarte que yo acabo de venir de la sede del Foro Penal venezolano, luego hice una recorrida de lo que estaba pasando y un monitoreo de lo que estaba pasando aquí en la zona del Rosal, del Chacao y de Altamira. Y en el Foro Penal venezolano lo que me han informado es que hay hasta ahora contabilizados solo en la jornada del lunes 11 muertos en Venezuela. Y me marcan que esto es una cifra muy, pero muy alta, obviamente relacionadas con el contexto postelectoral y con las manifestaciones y con lo que ha sucedido a raíz de la fuerte conflictividad que se está viviendo aquí. 2 de estas personas, según informa el Foro Penal, son menores de edad. A esto te sumo la cifra de detenciones. Para Foro Penal habla de más de 170 detenciones, pero el gobierno ha hablado de cientos de detenciones más. Puede llamar la atención que la organización tenga menos registro que lo que da a conocer el gobierno, pero me parece que en este sentido el gobierno ha optado comunicacionalmente por decir, si ustedes participan de estas marchas a las que ellos califican como terroristas, van a ser detenidos. La información se actualiza minuto a minuto, como te decía, más temprano nosotros cubríamos el después de la detención del líder opositor Freddy Superlano, referente del Partido Voluntad Popular, que forma parte de la dirigencia que ha respaldado a María Corina Machado, pese a ser de partidos distintos, un hombre de alto perfil y que ha tenido una historia de choques y tensión muy fuerte con el gobierno, con el chavismo. Bueno, finalmente hoy lo fueron a buscar a su casa. El testimonio de una testigo ocular de esto es realmente muy impactante, quizás podemos compartirlo en un rato nada más. La información, como te digo, es muy intensa, se actualiza minuto a minuto y realmente una jornada hoy a las 5:16 de la tarde parecen una vida, ¿no? Absolutamente. Habló Lula da Silva. Vamos a escuchar al presidente de Brasil, que hasta ahora no se había pronunciado sobre el proceso en Venezuela. ¿Qué dijo Lula? Como é que vai resolver essa briga? Apresenta a ata. Se a ata tiver dúvida entre a oposição e a situação, a oposição entra com recurso, sabe? E vai esperar na justiça tomar o processo. E aí vai ter uma decisão que a gente tem que acatar. Eu estou convencido que é um processo normal, tranquilo, sabe? O que precisa é que as pessoas que não concordam têm o direito de se expressar, têm o direito de provar que não concorda, e o governo tem o direito de provar que está certo.
Como é que vai resolver essa briga? Bueno, ahí está Lula da Silva asumiendo que Venezuela, diputado Richard, es un país normal, ¿no? Y entonces que la justicia podría llegar a evaluar la disputa entre el oficialismo y la oposición, pero Venezuela no es un país normal. No es un país normal. Es un país en democracia, No es un país es una normal. dictadura. Acaba de ocurrir